Y aquí están nuestras manos de mayos, seris, pimas, yaquis, guarigios, de pagagagos, de cucupa y quicapú. Nuestras manos mexicanas, nuestras manos universales, que siembran futuro al unirse en una gran misión: construir conocimiento significativo y fomentar la autonomía y la creatividad. Somos autores, autores de nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros valores y creencias. Con ello y con nuestras manos escribimos diariamente el libro de nuestras vidas. Uniendo nuestras manos, escribamos en el libro de la historia, que estamos dispuestos a enseñar las competencias informáticas a nuestros estudiantes, niños, jóvenes y maestros sonorenses, con un enfoque humanista que nos lleva a construir el futuro. Eres lo que tu más profundo y vigoroso deseo es. Como es tu deseo, es tu voluntad. Como es tu voluntad, son tus actos. Como son tus actos, es tu destino. Upanishad. Con esta reflexión que nos transporta a la responsabilidad que tenemos como tomadores de decisiones, como creadores y co-creadores de nuestros actos, damos inicio a la sexta sesión del Diplomado Estrategias Didácticas para la Enseñanza de Competencias Informáticas Básicas. En esta ocasión nos corresponde analizar algunos fundamentos para la docencia en educación informática. ¿Qué estudiaremos en esta sesión? Conoceremos los fundamentos de la creatividad y las corrientes constructivistas como base para la creación de estrategias didácticas. Seremos competentes para utilizar el programa Paint. Demos inicio a nuestros trabajos reflexionando acerca de la creatividad, ya que el programar estrategias didácticas es un proceso netamente creativo. ¿Se reconocen ustedes a sí mismos como personas creativas? Piensen un momento todo lo que tuvieron que hacer el día de hoy antes de estar en el lugar en el que se encuentran. Tuvieron que decidir cómo combinar su ropa, cómo combinar sus alimentos, qué decir a sus hijos, cómo enfrentar un problema, qué actitud sentir ante la reacción de un compañero. Cada uno de estos actos implica un proceso creativo en el que se tuvieron que combinar posibilidades y decidir sobre ellas. Antes de continuar la reflexión, expresemos en estos momentos nuestra creatividad. Les pido que ahí, en la sede, durante unos minutos, cada uno transforme una hoja de papel en un objeto que puedan utilizar como material didáctico en alguna de sus clases. Pueden cortar la hoja, pero consérvenla completa. Sean creativos. Corre tiempo.
Ya me imagino todo lo que pudieron hacer. Una casa de papel doblado con la que pudieron aplicar las nociones de medida, animales para el zoológico en preescolar, o un poliedro para reconocer figuras geométricas en secundaria, y muchas, muchas cosas más que yo ni siquiera puedo imaginar. Por el momento, que nos quede claro, transformamos la hoja y creamos algo cualitativamente diferente porque somos creativos. Les invito a analizar la siguiente cápsula sobre creatividad. El enfoque humanista, integrador de la educación informática, considera como centro al ser humano creativo. Mediante un proceso de creación, profesores y estudiantes constantemente captamos datos del entorno, y con ellos creamos información que transformamos en conocimiento. De esta manera, nos convertimos en creadores y co-creadores de nosotros mismos y de la realidad. Concebirnos así modifica los paradigmas educativos centrados en la transmisión de contenidos que enseñan la respuesta correcta bajo una conducción lineal que llega a logros prefijados. La creatividad es heredada de la naturaleza, como algo innato al ser humano que convierte protones virtuales en información sensorial. Dicha percepción pasa por filtros mediados por la experiencia personal y la histórico-social, así como por los sistemas de valores, creencias, voluntades, intenciones y actitudes. Las ideas nuevas se fabrican de una materia prima que se llama conocimiento, por lo que la clave de la creatividad radica en qué es lo que se hace con los conocimientos. Un descubrimiento creativo consiste en mirar lo mismo que todo el mundo y pensar algo diferente, hacer de lo ordinario algo extraordinario. La creatividad es, entre otras cosas, el proceso por el cual descubrimos leyes científicas, inventamos máquinas, producimos obras de arte, creamos estrategias didácticas, damos solución a problemas y además ayudamos a los otros a hacer esto mismo. Es un conjunto de habilidades, por lo que se considera como una mega habilidad. Es interdisciplinaria y se puede cultivar. En el enfoque psicológico del humanismo, la creatividad se considera como una componente de la autorrealización. Es el origen del universo y su fin en sí mismo. Estamos tan acostumbrados a aceptar el mundo tal como se nos presenta, que pasamos por alto nuestro papel creativo, que sigue la misma espiral dialéctica con la que el universo crea las flores, las estrellas y las galaxias. Todos los niños, hasta los 7 años, mantienen una conexión abierta con el universo de información en el que estamos inmersos. Los investigadores señalan que a esa edad sufrimos la crisis en el arte y la mayoría dejamos de usar este medio de expresión. Los niños son altamente creativos hasta el 3er grado de primaria, y a partir de ese momento, la creatividad decrece paulatinamente hasta que surge un rompimiento o crisis en las manifestaciones creativas y artísticas. He ahí uno de los grandes retos de la educación informática: alentar la creatividad en lugar de intentar detenerla. Sí, ese es nuestro gran reto, alentar la creatividad de los maestros para que ellos lo hagan con sus estudiantes en todos los niveles educativos. Les prometo que al hacerlo sentiremos una gran satisfacción, ya que nosotros mismos creceremos. ¿Y qué pasa con la tecnología? ¿Cómo apoya el pensamiento creativo? A continuación, se presentan afirmaciones en relación con el papel mediador de la tecnología en la creatividad. Les pido que hagan una lista con números del 1 al 5 y que vayan anotando sí o no, según consideren que se trata de una reflexión acertada o no.
Se supone, y esa es la apuesta educativa, que todas las afirmaciones anteriores son válidas o no a medida que la tecnología esté presente con la debida conectividad, donde el usuario haga un uso crítico y las aproveche creativamente, sobre todo de manera personal y compartiendo en comunidad las obras creativas. Ustedes podrán seguir posteriormente esta lista, animar a los docentes a hacer un uso crítico y creativo de la tecnología y que ello impacte directamente en los estudiantes de todos los niveles educativos. Esa es nuestra misión. Pensemos ahora en nuestro quehacer docente. Uno de los aspectos que requieren mayor creatividad es la producción de estrategias para propiciar el aprendizaje y, en nuestro caso, el aprendizaje de las competencias informáticas. Así como ustedes crearon su producto a partir de una hoja, cada estrategia didáctica supone un acto creativo que lleva un producto cuyo autor es quien la crea y la recrea. Tengamos muy presente esto al diseñar estrategias para enseñar competencias informáticas a los maestros y a los estudiantes de educación básica. Ya verán cómo nos vamos a divertir, a gozar esos momentos de eureka en los que descubrimos nuevas posibilidades que innovan nuestro quehacer docente al crear situaciones en las que hemos de definir el por qué, para qué sabemos, cómo lo vamos a hacer, con qué y cómo nos vamos a asegurar que se produzca el aprendizaje. Tengan en mente estas preguntas que darán la pauta en la creación de estrategias. Entre las estrategias creativas hay una que quiero compartirles de manera especial, la creación del libro personal. Esta estrategia se la debo a mi hijo cuando entró a primer grado de primaria y le dieron sus libros. Él no quería hacer la tarea. Cuando le pregunté por qué, su respuesta fue: ¿y por qué tengo yo que hacer libros que otros hacen? ¿Acaso yo no puedo hacer mi propio libro? Y lo hizo, a su nivel y en su cuaderno, que convirtió en libro. Desde el inicio de mi labor docente, mis alumnos de secundaria hacían sus álbums. Los de la normal superior, desde 1973, hacían sus memorias de proceso o portafolios que concebíamos como la recopilación de los productos de aprendizaje. Sin embargo, ahora la integración del libro da un salto cualitativo al dar importancia a los productos que ya no son solo para el consumo personal, sino para difundirlos y compartirlos. Y para ello se editan, se corrige el contenido, la ortografía, el estilo de redacción, el diseño gráfico y, al fin, una vez que su integración y su creación cuenta con la calidad necesaria, se publica y comparte. Imprenta en el aula, nos enseñó Celestín Freinet, por lo que la escuela ha de promover esa actitud para estudiar, para aprender y, al aprender, ser autor, capaz de entregar al mundo creaciones terminadas, editadas, con las que se ponga el mayor esmero. La conciencia de ser autor motiva el reconocimiento del compromiso para que la obra sea original, desarrollada con el mayor cuidado, ya que es la expresión del propio ser que se manifiesta y se expresa. Con esta estrategia se favorecerá el hábito de entregar trabajos corregidos, completos y lo mejor presentados, de acuerdo con el nivel de desarrollo, como una actitud indispensable para la vida. Les sugiero que en cada proyecto, situación didáctica o unidad de aprendizaje se vaya avanzando en la creación del libro y se aplique una metodología en la que los estudiantes se enfoquen en el aprendizaje, cotejen los productos, hagan una revisión final, autoevalúen sus productos y los reúnan en el libro personal. La tecnología nos da la oportunidad de publicarlos en formato digital, en CDs, en blogs, en páginas web o portafolios personales o institucionales. Como educadores,
Esta es una gran oportunidad para hacer ver a los maestros en formación y a los estudiantes de educación básica la importancia del trabajo escolar que se traduce en productos de su autoría, lo que les hace a ellos importantes y valiosos, aún más allá de la escuela. ¿Y ustedes cómo van con la elaboración del libro de este curso? ¿Qué nombre le van a poner? ¿Cómo organizarán sus materiales? ¿Qué más le pondrían? ¿Qué características tendrán? Comenten esto y más a lo largo de 2 minutos, en pareja, en sus sedes. Nos enfocaremos ahora en los fundamentos teóricos que soporta nuestra propuesta sobre el enfoque informático. Ya comentamos que según este enfoque, cada uno de nosotros estamos captando permanentemente datos a través de nuestros sentidos y que en un proceso de transformación y creatividad a niveles cuánticos los convertimos en información y en conocimiento que expresamos a través de nuestros pensamientos, acciones y actitudes. Con esta aseveración estamos proponiendo un supuesto epistemológico, el constructivismo. El siglo XX fue testigo de un gran debate entre Noam Chomsky y Jean Piaget en torno a una pregunta filosófica fundamental. ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se aprende? Chomsky responde desde una posición activista que supone que las estructuras del lenguaje y el conocimiento ya se encuentran en el potencial genético del hombre al nacer, y el medio solo revela las ya existentes. Mientras que Piaget sostiene que el aprendizaje es un proceso dialéctico y complejo de reflexión-acción, en el que intervienen procesos de autorregulación orgánica, estimulados por la interrelación dialéctica entre el sujeto que aprende y el objeto de aprendizaje, entre las acciones físicas y las operaciones mentales que el sujeto realiza. Este debate lo pueden leer en este libro, que fue presentado por el Centro Rogemont para una ciencia del hombre. Se llama Teorías del lenguaje, teorías del aprendizaje. Disculpen lo maltratado que está, pero es muy rico leer estos autores de primera mano, darse cuenta de ambas posiciones y la fuerza que cada una de ellas tiene al intentar definir una postura epistemológica sobre el conocimiento. Los aportes de Piaget se enriquecieron con los de Vygotsky y Paulo Freire y otros más que le dan al enfoque constructivista un carácter social. Pues bien, aquí
asumiremos una posición constructivista social, que si bien es una postura epistemológica, esto es, una visión filosófica en relación con la manera de concebir cómo se conoce, con sustentos muy profundos en el campo de la biología, la física y la matemática, tiene un impacto en la pedagogía, al proporcionarnos elementos a considerar cuando deseamos propiciar un aprendizaje significativo. Resumamos a continuación esos elementos constructivistas que dan sustento a la creación de estrategias didácticas. Vayan siguiendo el esquema. Con base en el constructivismo social aplicado al campo educativo, el proceso mediante el cual el ser humano conoce es un proceso de construcción dialéctica de significados que está mediado por la experiencia histórico-social, que se da por aproximaciones, esto es, no podemos conocer la realidad de una vez y para siempre. También en este proceso, el maestro es un mediador a través de las estrategias didácticas y tareas de aprendizaje. La tecnología, por su parte, tiene un papel mediador al facilitar o no la interacción, la posibilidad de capturar, organizar, procesar y almacenar información. Esto nos lleva a comprender que el aprendizaje de las competencias informáticas se da en el contexto histórico actual, en el ambiente social de desarrollo de los estudiantes, a que no se aprenderán a la primera vez que se enuncien, sino que se repetirán hasta irse profundizando en su complejidad al prever estrategias constructivistas y tareas de aprendizaje creativo. La tecnología será utilizada como apoyo y herramienta que favorezca las interacciones, la comunicación, la expresión y el tratamiento de la información. Para Piaget, el conocimiento es producto de una interacción consciente entre objeto y sujeto. El conocimiento deviene de la acción y versa sobre las transformaciones. Así, lo esencial del sujeto no es contemplar, sino transformar, y su mecanismo es netamente operatorio. Siempre que el sujeto opera conscientemente sobre un objeto, lo transforma. Y también el sujeto cambia, su apreciación del mundo se modifica, sus estructuras y esquemas se desarrollan, y al hacerlo, determinan cambios sustanciales en sus representaciones, percepciones y acciones. Aprender es tener la habilidad, la capacidad, estar en posibilidad de efectuar transformaciones. Aprender es investigar la realidad. Es un sucesivo planteamiento y verificación de hipótesis que nos conducen a la concientización. También se hace hincapié en la autonomía del aprendizaje, en esa capacidad personal para acercarse al conocimiento, acorde con los intereses y motivaciones profundas. Estas observaciones son sumamente importantes al diseñar estrategias didácticas. Nuestros estudiantes aprenderán más significativamente un conocimiento cuando hayan interactuado con los objetos, situaciones o ambientes de los que podrán derivar las características fundamentales a conocer. Para el aprendizaje de la matemática y de la ciencia es un paso ineludible. No podremos ir directamente a la computadora para aprender por qué bota una pelota, aunque tengamos grandes simuladores, si no la hemos visto y la hemos hecho botar antes. Nuestras estrategias deberán considerar esos pasos de la investigación que nos permiten profundizar y crear nuevo conocimiento. También trabajaremos y alentaremos el aprendizaje autónomo, como lo veremos más adelante. Para Paulo Freire, el conocimiento se construye en la acción y la reflexión, que en la relación dialéctica establecen la praxis del proceso transformador, mismo que se da en el diálogo y la comunicación. Conocer es construir modelos de la realidad, lo que no solo es cuestión personal, sino social, que se enriquece a través del diálogo que permite el encuentro y la continua reflexión-acción en la propia realidad para transformarla. Si bien las tendencias sobre aprendizaje colaborativo, cooperativo y muchos otros surgen a partir del constructivismo, Freire va más allá al proponer el sentido social, humano y liberador del aprendizaje. Nuestras estrategias didácticas han de considerar el trabajo en equipo,
la colaboración, la puesta en común, la comunicación de resultados y el sentido liberador del aprendizaje. Ya que continuamente captamos datos, los procesamos y a niveles cuánticos los convertimos en información, en nuestras relaciones con los otros, estamos aprendiendo continuamente y le damos al conocimiento que vamos construyendo un significado social. Como todos captamos datos, los procesamos y aprendemos de los demás, todos vamos generando un conocimiento compartido, una conciencia colectiva que se enriquece continuamente y que expande el conocimiento a niveles globales. Nuestro conocimiento y el colectivo se encuentran en una interrelación dialéctica. Las redes sociales en Internet, las galerías públicas y en general la Web 2 dan evidencia de este tipo de conocimiento colectivo. Es por ello que no hay quien no sepa nada. Algo ya sabe de lo que queremos enseñar y necesitamos partir de sus conocimientos previos para que aprenda algo nuevo. Pero también nadie lo sabe todo y en un momento requerirá apoyo. Esto es muy evidente al aprender las competencias informáticas. Todos necesitamos de todos y requerimos conformarnos en una gran red de conocimiento en donde éste fluya, se distribuya, se profundice y se comparta para crecer. Aportar conocimiento a la conciencia colectiva, ese es un gran reto. Y para completar nuestro esquema, mencionaremos el enfoque construccionalista, propuesto por Seymour Papert, quien ha sido el gran maestro que nos ha motivado a repensar la educación. Conozcamos más de él en la siguiente cápsula. Seymour Papert nació en Pretoria, Sudáfrica, el 1 de marzo de 1928. Nació y se educó en Sudáfrica, donde participó activamente en el movimiento antisegregación racial. El Dr. Papert prosiguió la investigación matemática en la Universidad de Cambridge de 1954 a 1958, donde obtuvo su segundo doctorado. Luego trabajó con Jean Piaget en la Universidad de Ginebra de 1958 a 1963. Fue esta colaboración lo que lo llevó a considerar el usar las matemáticas para comprender cómo pueden los niños aprender y pensar y a desarrollar sobre el constructivismo de Piaget una visión del aprendizaje llamado construccionismo. Se cuenta que en una ocasión, Piaget dijo que nadie entendía sus ideas tan bien como Papert. En 1985, fue uno de los fundadores del Programa de Artes y Ciencias de los Medios y del Laboratorio de Medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces, fue nombrado profesor Lego de investigación sobre el aprendizaje, cátedra creada para él. Distintos gobiernos y agencias gubernamentales de África, América Latina, Europa y Asia han utilizado su asesoría en metodologías educativas que se basan en tecnología. A principios de 1960, Papert llegó al Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde con Marvin Minsky fundó el laboratorio Inteligencia Artificial. Por más de una década, Papert ha sido profesor del Media Technology del Laboratorio de Medios. A consecuencia de sus avances en el campo de la cibernética y la pedagogía, se convierte en un pionero de la inteligencia artificial e inventor del lenguaje de programación Logo en 1968. En 1995, Papert fue solicitado para hablar en la Casa Blanca ante el Congreso de Estados Unidos sobre la educación de los niños y las computadoras. Seymour Papert aplica la teoría de Piaget para desarrollar un lenguaje de programación de ordenadores llamado Logo. Logo funciona como un instrumento didáctico que permite a los alumnos, sobre todo a los más pequeños, a construir sus conocimientos. Es una potente herramienta para el desarrollo de los procesos de pensamiento lógico-matemáticos,
Para ello, construyó un robot llamado la Tortuga del Logo, que permitía a los alumnos resolver problemas. En este sistema, el niño es quien lleva las riendas de su avance en el conocimiento. Entre la vasta producción literaria que Papert ha desarrollado, se cuentan sus libros Lluvia de ideas, Niños, computadoras e ideas poderosas. El best-seller La máquina de los niños, donde replantea la educación en la era de los ordenadores, editada en 1995. Desafío a la mente, computadoras y educación, impreso en 1981. La familia conectada, padres, hijos y computadoras, editado en 1997. Ha publicado más de 60 ensayos sobre educación e inteligencia, matemáticas, psicología de la percepción y epistemología. A menudo es llamado a consultas por comisiones de la Presidencia y comités del Congreso de los Estados Unidos. Frecuentemente participa en juntas y asociaciones educativas, en conferencias académicas y en reuniones sobre el futuro de la escuela. Su trabajo en educación le ha merecido muchos premios, entre ellos el Computer World Smithsonian Award, Premio Smithsonian del Mundo de la Computadora, el Marconi International Fellowship Award, Premio Internacional de Miembros Marconi, y el Lifetime Achievement Award of the Software Publishers Association, premio por consecución de metas durante la vida de la Asociación de Publicistas de Software. El siguiente texto es parte del prólogo de Papert, publicado en 1999. Yo mismo a veces he caído en el uso de una respuesta que muchos loguistas dan en forma de definición. Logo es un lenguaje de programación más una filosofía de educación, y esta última se caracteriza con suma frecuencia como constructivismo o aprendizaje a través del descubrimiento. Papert es parte del equipo que, liderado por Nicolás Negroponte, propone una computadora para cada niño, proyecto conocido por sus siglas en inglés como OLPC. Papert aporta la idea de que si bien el conocimiento se construye por la interacción consciente entre el sujeto y el objeto, esta interacción cobra relevancia cuando se den ambientes en los cuales se construye un producto significativo, en donde el sujeto sea creativo al utilizar la tecnología como herramienta para una producción que además sea compartida. En esto consiste el construccionalismo. Por cierto, esta es una de las computadoras mencionadas en la cápsula. La idea es, en un modelo 1 a 1, poner en las manos de cada niño y niña una computadora para que comparta, se comunique y cree productos que le permitan avanzar en sus niveles de abstracción en la posibilidad de construir un conocimiento más complejo, además de impulsar un aprendizaje autónomo. ¿En qué consiste el aprendizaje autónomo? Revisemos con atención la siguiente cápsula. ¿En qué estamos de acuerdo y en qué no? De acuerdo con las posiciones constructivistas, el aprendizaje se da en primera instancia por la interacción consciente que el sujeto lleva a cabo sobre el objeto de aprendizaje, en un proceso netamente individual en el que se ponen en juego reacciones fisiológicas y mentales, así como mediaciones muy personales. Este hecho conlleva la necesidad de la exploración propia para realizar sinapsis, producir neuropéptidos y todos los químicos requeridos para que el aprendizaje se produzca, y de poner en juego actitudes, creencias y valores que lleven a su aplicación. Unido a ello, la computadora brinda la opción de llegar a un resultado por muy distintos caminos, a lo que cada uno accede de manera diferente. Así, en el aprendizaje de las competencias informáticas, la interacción ha de ser personal y ejecutarse directamente. No es suficiente solo con ver ejemplos, leer o escuchar discursos, sino que se ha de interactuar directamente con el teclado, el ratón y los periféricos de entrada y salida. Se ha de explorar, experimentar, ensayar, darse cuenta del error y encontrar caminos propios, poniendo en juego todos los sentidos. Esta manera de acceder a la información y procesarla lleva a un cambio radical en la concepción educativa,
La función del maestro, que memoriza información para transmitirla y luego revisar que los alumnos la reproduzcan, ya no es relevante al contar con nuevas posibilidades. El profesor invertía gran parte de su vida en revisar trabajos iguales para todos, no terminados, hechos a medias solamente para obtener una calificación, y en anotar calificaciones y anular con ello la posibilidad de aprender del error, de buscar caminos diferentes, de interactuar con libertad y, sobre todo, limitaba la posibilidad del estudiante de responsabilizarse por alcanzar mayor calidad. Por ello, resulta indispensable animar la autonomía en su doble sentido, el dar la oportunidad al estudiante de tomar sus propias decisiones para seleccionar los caminos que descubra en la aplicación de los procedimientos computacionales, al mismo tiempo que se hace responsable de su aprendizaje, buscando, seleccionando, decidiendo por sí mismo las rutas para llegar a sus propósitos. La toma consciente de decisiones ha de llevar a la responsabilidad para encontrar la mejor manera personal de aprender, de buscar y seleccionar la información relevante y suficiente para el aprendizaje, y para llevar a cabo autoevaluaciones responsables que impulsen la elaboración de trabajos menores. El alumno y el profesor han de explorar para aprender por sí mismos y no esperar siempre las instrucciones, si no es necesario. Hay que aprender del error y a no paralizarse ante él mismo. Algunas afirmaciones presentadas en la cápsula pueden resultar raras, imposibles de aplicar, o sencillamente no estaremos de acuerdo con ellas. Pero fíjense en ustedes mismos, en los maestros que están formando, en los alumnos de educación básica, y descubrirán que Papert tiene razón al impulsarnos a la experimentación, al descubrimiento, a la creatividad y a la autonomía. Y quedan aquí nuestras reflexiones. No lo olvidemos ni un momento. Somos creativos y ello nos compromete como creadores y co-creadores de nosotros mismos, de nuestras creencias y actitudes y de nuestro conocimiento que vamos construyendo al interactuar con la realidad en niveles físicos y lógicos, con autonomía, al mismo tiempo que compartimos con otros. Todos sabemos algo, todos estamos inmersos en una conciencia colectiva a la cual hemos de contribuir y desarrollar.